Hola, buenas tardes, bienvenidas una vez más a Hablando Cosas de Mujeres. Y bueno, el tema que hoy tenemos, que a mí me encanta, yo creo que a las dos personas que están hoy aquí con nosotros, es Aún en mi respirar te sigo alabando. Y bueno, quiero presentarles a Laura, que es una de las personas que dirige la alabanza, que ella ha alabado a Dios desde que nació. Y Laurita, que también se va a presentar ahorita, que también es una persona que siempre ha alabado, ha estado también con nosotros en la alabanza. ¿Sí te puedes presentarla? Sí, claro que sí, Mari. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Mi nombre es Laura Austria y pues es un gusto en verdad estar aquí con ustedes esta tarde y que Dios las bendiga en gran manera, que la palabra de hoy sea de gran bendición para todas ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Esparza y sí, como lo mencionó Mari, en algún tiempo estuve en la alabanza y bueno, aunque no estemos arriba, siempre buscamos de una forma o de otra alabar a Dios y espero que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Y bueno, tenemos que en la palabra dice claramente que todo lo que respira alabe al Señor. Así es. Y nosotros cuando vivimos, cuando conocemos de Jesús y cuando nos enamoramos de Él, pues le alabamos, ¿no? Le alabamos cuando estamos contentas, cuando estamos aún enojadas. No sé si les pasa que de repente dices, cierro la puerta y me pongo a alabar y ahí lloro y ahí, pero me pongo a alabar a Dios y entonces viene el Espíritu Santo y te da un abrazo y te reconforta. Y en la alabanza vemos infinidad de cosas, ¿no? Vemos cómo te restauras, cómo sanas, cómo te levantas, cómo el gozo viene. Y yo sé que ustedes tienen personajes, personas de la vida que han cambiado la historia aún en la alabanza, que han transformado este sentir de la mujer en la alabanza. Y a mí me gustaría mucho, Laurita, que nos compartas de esta mujer. Bueno, esta tarde quiero platicar con ustedes de Ingrid Rosario. Es una persona que alaba al Señor con todo su corazón. Me encanta su voz, es impresionante, pero su testimonio para mí fue impactante porque en algún momento de escucharla yo me identifiqué con ella, porque ella viene de una familia divorciada, su papá los abandona en un momento difícil, económicamente muy difícil para su vida. ¿Y qué es lo que hace Ingrid? Se aleja, se siente rechazada como mujer, porque el papá la deja. Y como mujeres, a veces cuando no tenemos esa autoridad en casa, nos sentimos rechazadas muchas veces. Y ella batalló con esa parte, con el rechazo, con la inseguridad, con la soledad. Y al ver a su mamá batallando con ese tiempo, en ese tiempo también, ella decía, yo me quiero suicidar. Ella llegaron pensamientos de suicidio en ese momento de su vida. ¿Y qué es lo que hizo su mamá? Su mamá se entrega a Dios. Wow. En ese momento más difícil su mami se entrega a Dios. ¿Y qué hace Ingrid? Al principio como todos los hijos y todas las mujeres, porque es la verdad, yo lo hice. ¿Qué pasa? Yo no quiero, no me hables de eso, yo y mi vida, ¿no? ¿Y qué pasó con Ingrid? Dios hizo algo en su vida. En el momento más difícil que no tenía ni para comer, Ingrid Rosario recibió su corazón, siendo adolescente. Y cambió todo. Cambió la forma de vida, cambió la forma de pensar. Sí siguió batallando, sí, porque seguimos batallando con cosas. Yo lo viví en algún momento, que aunque ya tenía a mi papá conmigo, lo viví, yo batallaba con esas cosas de soledad y de inseguridad. Pero ella lo repite, dice, sí seguí batallando en ese momento, pero ¿qué pasó en mi vida? Dios, su amado Dios, porque así lo dice y me encanta cómo lo dice, transformó su corazón y empezó a alabarle y adorarle. Cuando la escucharon, dice que cuando la escucharon, su voz dice, oye, qué impresionante cantas. Y ella decía, pues yo canto en mi casa, yo ni siquiera sabía que cantaba, ¿no? Porque era muy humilde. Y empezó a crecer, y empezó a ministrar, y empezó a alabar, y dije, wow, aún en esas circunstancias que todavía ella batallaba, no dejó de alabar a Dios. Wow. No dejó de orar, de alabar, de buscarle. Y en esos tiempos más difíciles, cuando yo me doy cuenta, en mi padecer, cuando yo tenía esa edad y que no tenía un papá, dije, wow, ¿cómo me identifico con ella? Y digo, en los tiempos más difíciles, de nuestra vida, me lo dijo mi papá antes de fallecer,
y lo he repetido muchas veces, no dejes de alabar a Dios con todo tu corazón. Me lo repetí un mes antes de fallecer, eso es algo que es muy personal, pero lo quiero compartir. No dejemos de alabar a Dios, mujeres. Él nos ama. Ay, de verdad, qué maravilla de mujer. Sí. A veces no sabemos las historias, las vemos como, wow, qué hermosa voz, cómo alaban a Dios, yo quisiera ser como ella, pero cuando ves la historia te quedas, wow, cómo Dios la levantó. Y de verdad, una vez más digo, en la alabanza eres levantada y restaurada. Sí. Laurita, Totalmente. por favor, si nos puedes compartir. Sí, una mujer que a mí me encanta, me fascina su voz, es Christine de Clayton. O sea, me ministra, realmente yo la escucho y digo, wow, ¿no? Pero detrás de esa entrega hay una vida, ¿no? Y en algo coincidimos, Lau, fíjate que es Christine, también su papá muere cuando ella tiene 6 años y ella queda huérfana. Y ella menciona exactamente lo mismo, rechazo. Yo batallaba con que no era aceptada. Y entonces, a raíz de todo eso, ella es una mujer muy bonita físicamente. Sí. Y ella dice que ella encontró que los hombres pues la chuleaban, ¿no? La deseaban. Entonces, a raíz de esto, ella decide estudiar música en la universidad. Ella se mete a estudiar música porque ella vio que tenía el potencial, todo lo contrario, ella vio que tenía el potencial, que tenía la hermosura física, y ella dice, me empezaron a llover ofertas donde ellos me decían, tú entrégate, no pagues nada, tú nada más entrégate y yo voy a hacer de ti todo un artista, ¿no? Entonces ella, tras esa misión de decir sí, porque yo quiero ser reconocida, porque a pesar de que ella es muy, muy hermosa y los hombres la hermoseaban mucho, ella no sentía aceptación. O sea, ahí viene algo contradictorio, ¿no? Entonces ella cuenta que ella, su mamá eran cristiana porque sus abuelitos eran cristianos. Entonces dice ella, yo crecí en la iglesia, pero yo oía de Dios, pero no le conocía. Entonces, ella como desde niña estuvo involucrada en la iglesia, llegó a ser líder de alabanza. La invitan a un evento a Puerto Rico como líder de alabanza, y ella llega al ensayo y dice, cuando yo entré, mi espíritu de rechazo, mi espíritu y todos esos demonios que yo traía, chocaron con la presencia que en ese lugar se estaba transmitiendo. Y ella dudó en entrar, pero estaba con este conflicto de entro, no entro, y decide entrar, y dice ella, empecé a temblar y me espanté, porque yo no sabía qué era lo que me estaba sucediendo. Entonces se dirigió con el líder del evento y le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que te voy a echar a perder tu evento, mejor yo no voy a participar. Y él le dice, no, ¿por qué? Y le dice, porque esto está fuera de serie. Y entonces, sí. Y entonces él le dice, ¿sabes qué? No, quédate. Y no te preocupes, yo voy a orar por ti. Wow. Termina el ensayo y ella en el traslado del ensayo a un restaurante, porque tú sabes, Lau, que cuando acabas de un evento, vamos a comer, vamos a los taquitos, ¿verdad, favor, mujeres? Sí, y exactamente, el grupo de alabanza del evento hicieron lo mismo, vamos a comer. Este hombre le dice, te espero allá. Ella dice que iba en su vehículo y que le dijo, ¿sabes qué, Dios? Ya. Te doy hasta las 12 de la noche, porque aparte ella dice, yo era una mujer orgullosa, era una mujer mandona, una mujer muy fea en ese sentido. Y le dice, te doy hasta las 12 de la noche, Dios, para que hagas algo conmigo. Si tú después de esta noche, después de la medianoche, no haces nada conmigo, entonces sí, me voy a destrampar. ¿Sí? Y llega una mujer que ella la juzga cuando entra, y ella dice, ay, esta mujer, o sea, ni de Dios ha de ser. Literal, ella sí lo dice, y le dice, salen del estacionamiento, se encuentran con esta mujer, y esta mujer le dice, el Señor te dice así, que tienes 2 caminos, o convertirte en un ídolo para ser adorado por el mundo, o una sierva del Señor. Wow. Qué fuerte. Y ella decide, dobla rodilla y dice, ¿sabes qué, Dios? Ya, hasta aquí. Y es ahí donde ella comienza su ministerio de entrega y le dice, ¿sabes qué, Señor? Porque la mujer le dice, si tú decides estar conmigo, estaré contigo todos los días de tu vida. Y es algo que yo he aprendido. Dios está contigo en medio de la alabanza, todo el tiempo contigo.
Wow, qué mujeres Sí. tan hermosas como Dios las Sí. ha levantado, y de verdad algo bien importante es que recordemos así rápidamente que ustedes dos han estado en un punto de Sí. enfermedad o de momentos Sí. en donde has dicho, ¿qué sigue? Sí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Cómo ha sido ese momento de voltear tus ojos y seguir alabando? A lo mejor, no lo sé, ¿no? Pero aún sin ganas y Sí. decir, Señor, rescátame de aquí. Sí. Me gustaría que dieras así cortamente. Cortamente. Ujú. A mí me da COVID el año pasado con mi mamá. Mi mamá se me puso muy grave, es la verdad. Fueron momentos de pesadilla porque es así la palabra. Yo también tuve, y son tiempos difíciles en los cuales te preguntas por qué, ¿no? Pero recordé la palabra de mi papá hace muchos años. No dejes de alabar a Dios. Él me lo dijo un mes antes de morir. Y yo volví a recordar esas palabras. No dejes de alabar a Dios en todo momento. Entonces yo me levanté con trabajos ese día porque tenía mucha temperatura. Recuerdo que estaba yo temblando. Me arrodillé llorando, temblando de la temperatura. Mi mamá acostada con el oxígeno y dije, hasta aquí. Pero aquí yo no dejo de alabarte, Dios. Yo te amo. Eres mi Padre. Y no dejo de alabarte. Al otro día mi mamá empezó su saturación a 90, es la verdad. Qué Es la verdad. maravilloso. Y ¿saben qué hice? No dejé de alabar a Dios. Sí, no es fácil, mujeres. No es fácil. Lo sabemos. Pero no dejen de alabar a Dios con todo su corazón. Dios sí está ahí. Las ama. Gracias, Laurita hermosa. ¿Y en tu caso? En mi caso, Mari, bueno, pues también en enero me da COVID muy grave. El doctor dice que no me daba ni esperanzas. Había falta de oxígeno. Llevábamos una semana buscando oxígeno para mí y no había. Entonces era un día Sí, y mi oxigenación comenzaba a bajar y a bajar. Y comienzas a asustarte, Claro. porque esa es la verdad, o sea, te asustas cuando ves que tú dices, Dios, ¿qué pasa? O sea, yo creo en ti y ¿por qué me haces pasar por esta situación? O sea, perdón, pero sí llegó ese momento de debilidad y de repente comienza a faltarte la respiración. La presión hasta arriba, la oxigenación bajando. Y me acuerdo que en un momento comencé a llorar porque yo decía, yo no sé en qué momento sea el último respiro. Entonces comencé a asustarme, comencé a caer en asustarme. Y llegó un momento en que dije, ya Laura, hasta aquí. Comencé a escribir versículos que pegué en mi cuarto y comencé a recordar que era una hija de Dios. Pero cuando faltaba la respiración, yo trataba de jalar aire y entendí que lo que el enemigo quiere hacerte cuando tienes miedo, no importa tu circunstancia, no importa por lo que estés pasando, pero si tienes miedo, el enemigo quiere callarte. Y me cayó en ese momento y dije, ya sé qué estás haciendo conmigo y no te lo voy a permitir. Lo dije en mi mente, porque si yo hablaba venía la tos y la respiración faltaba. Entonces, cuando venía la tos y faltaba el aire y yo me agarraba del mueble para comenzar a respirar, en mi mente dije, mi boca no puede hablar, pero mi corazón Sí. te alaba. ¡Wow! Amén. ¡Qué hermoso! Y de así verdad. fue, cada vez que venía la falta de respiración, entonaba una alabanza que me encanta Sí. que dice, Dios es rey. Dios es rey. Así Dios es, es rey. así Amén. así es. Y Qué es ahí. hermosos testimonios, de verdad. Y bueno, quiero decirles algo, y yo creo que las tres traemos el mismo sentir. A lo mejor tú estás pasando por enfermedad, a lo mejor tú sientes muchas veces cuál sea tu enfermedad, cuál sea tu padecimiento, pero hoy que estamos escuchando que una nueva ola, que situaciones así, solamente recuerda y de verdad desde el fondo de tu alma, no dejes de alabar a Dios. Así es. Aún en tu respirar, sea poco, sea mucho, recuerda lo que acaban de decir estas dos maravillosas mujeres. Me levanté y alabé a Dios. Y en la alabanza que yo hice a mi Señor, vino la paz que no sentía. Entonces, hermosa, cuando tú estés ahí, no olvides en todo momento alabar a Dios. Sí.
Que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, gracias de Gracias a verdad. ti, Mari. Gracias a las dos porque dejaron su trabajo y todo, pero de verdad Dios les siga bendiciendo grandemente y no dejemos de alabar a nuestro Señor. Alabemos a Dios. Dios les bendice, hasta Saludos, luego. bye.